Estudiantes, espero y se encuentren muy bien. Vamos a continuar con el trabajo que hemos venido realizando a lo largo de estas semanas en nuestra materia de teoría educativa. Nuestro temario ha sido un tanto diverso, pero vamos a iniciar con temas específicos sobre la didáctica y algunas cuestiones que se llevan a cabo dentro del aula. Ya este tema de didáctica o el término de didáctica a ustedes les debe de causar un tanto de relación con lo que sucede en el proceso educativo. Sin embargo, pues vamos a trabajar y ver qué es lo que influye, caracteriza o qué se necesita para llevar a cabo este término tan importante dentro de la educación. Para ello, vamos a estar trabajando con esta imagen interactiva y la vamos a ir trabajando a partir de los numeritos que vienen en dirección de las manecillas de reloj. Y decidí colocar la imagen de una maestra con sus alumnos, dado que la didáctica pues es un elemento indispensable al momento de educar. Y vamos a empezar definiendo qué es la didáctica. La didáctica, desde su concepción más clara, podría entenderse como el arte de enseñar. Sabemos que no todas las personas tenemos esas capacidades o habilidades al momento de desarrollar nuestra clase, pero pues tendríamos que retomar ciertos elementos para poder desarrollar la didáctica y que también pues se logren los aprendizajes de nuestros alumnos. Aquí hay que diferenciar entre qué es enseñar y qué es instruir. El enseñar pues sí iría relacionado con la instrucción o adoctrinar, pero está más enfocado hacia que nuestros alumnos logren aprendizajes a partir de mi actuar como docente. Y la instrucción solamente se va a referir a comunicar conocimientos, comunicar ideas, pero ya el proceso de enseñanza ya va más enfocado hacia qué voy a hacer, no solamente hablar, no solamente decir un tema, sino buscar los medios, las alternativas y ciertos elementos para yo poder generar aprendizaje en mis estudiantes. La didáctica pues la vamos a aplicar en la educación y como lo pueden ver en la imagen, pues va a estudiar todo ese proceso para lograr la enseñanza y el aprendizaje de nuestros estudiantes, de tal forma que se logren competencias, habilidades, saberes y demás. Vamos a conocer algunas otras ideas relacionadas con la didáctica y vamos a mirar en la pantalla que la didáctica pues ha sido definida por diferentes autores y hay algunos conceptos como los siguientes. Nerisi considera que la didáctica pues es un conjunto de técnicas para generar la enseñanza, pero va a llevar la parte práctica, es decir, que no solamente al alumno se le den ideas o información, sino que a través de los juegos o de ciertas técnicas puedan ellos aprender y que esto esté relacionado pues con la práctica. Zabalza por su cuenta nos dice que la didáctica pues es el conjunto de conocimientos de ciertas investigaciones, de propuestas teóricas y prácticas que se centran en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Aquí va más relacionado hacia qué es lo que han hecho los autores, qué investigaciones se tienen, qué propuestas o qué elementos prácticos han desarrollado ciertos autores para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Creo que es una definición muy interesante. Si ustedes quieren
conocer un poquito más sobre ello, pues hay muchos autores que nos dan a conocer muchas ideas sobre la didáctica que podrían poner en práctica ya al momento de desarrollar sus clases. Por su parte, de la Torre nos dice que la didáctica es una disciplina o una ciencia reflexiva y también aplicativa, que se ocupará de los procesos de formación y desarrollo personal en contextos organizados. Y esos contextos organizados pues serían las aulas de clase, y el proceso de formación y desarrollo personal pues es lo que tú como docente le ofreces a tus estudiantes para que puedan crecer y no solamente pensar que por sacar buenas notas ya quiere decir que eres un excelente estudiante, sino que tú también como estudiante reconozcas qué es lo que has aprendido hasta el momento, cómo te has sentido, o tomar en cuenta esa parte emocional que a veces se nos olvida. También encontramos a Villalpando, quien nos dice que la didáctica va a ser parte de la pedagogía y que va a estudiar cómo conducir al estudiante para que adquiera conocimientos, técnicas, hábitos, así como la organización de ciertos contenidos. Este término también a mí me parece prudente porque nos da a conocer todo aquello que nosotros tenemos que hacer, o sea, ver a la didáctica como ese proceso mediante el cual nosotros lograremos que nuestros estudiantes se desarrollen en la parte emocional, en la parte académica, y olvidar esos viejos paradigmas en donde se pensaba que la educación solamente tenía que ver con adquirir conocimientos, y hemos visto que no es de esa forma. Entonces, en pocas palabras, podríamos decir que la didáctica está relacionada con la pedagogía y se interesa por saber de qué forma se le puede educar al estudiante, tomando en cuenta su contexto, para que de esa forma nosotros definamos a partir de qué aspectos vamos a empezar a trabajar y se contribuya al proceso de aprendizaje de nuestros alumnos, tomando en cuenta situaciones prácticas y que al estudiante le permitan pues desarrollarse integralmente. Esa sería la cuestión de la didáctica. Entonces lo podemos ver que la didáctica nos va a permitir desarrollar ciertas habilidades en nosotros como docentes y en el estudiante pues que se logre el aprendizaje. Vamos a analizar algunas características. Y sí es importante que definamos esta parte de las características para que ustedes se vayan dando cuenta un poquito más a qué se refiere. En primera instancia, pues tiene un sentido intencional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que debe cumplir con un objetivo de nuestro plan de estudios, desarrollar capacidades cognitivas, es decir, del pensamiento de los estudiantes, y también tomar en cuenta las capacidades afectivas que se pueden generar con los estudiantes o con el docente, la relación e integración social con los otros. Eso sería importante o es una característica de la didáctica. Otra es la configuración histórica social. Y esto se refiere a que nuestros estudiantes pueden aprender y nosotros podemos enseñarles a partir de procesos sociales, es decir, que establezcan relaciones con otros compañeros y puedan trabajar en pares, en tríos, en grupos, y a partir del conocimiento pues que tienen ellos puedan ir progresando y desarrollando ciertas habilidades o ciertos procesos de aprendizaje. También la didáctica tiene un sentido explicativo, normativo y proyectivo. ¿Por qué? Porque siempre a los estudiantes pues se les da a conocer una serie de conocimientos.
pero también esos conocimientos deberían de ser aplicados, no solamente aplicados a la parte académica o, por ejemplo, las matemáticas, ¿no? Que se le da a conocer, por ejemplo, el término de suma y de resta, sino que ellos puedan realizar un ejercicio de la vida cotidiana donde puedan llevar a cabo este proceso de sumatoria. Pero al mismo tiempo debemos de ser conscientes de trabajar la parte artística y la parte creativa de nuestros estudiantes para que se logren aprendizajes integrados, y también es de suma importancia que se retome lo que el alumno conoce sobre un tema, lo que al momento desconoce y lo que es posible que él pueda lograr a partir de todo este proceso que nosotros realizamos con nuestros estudiantes. La finalidad de la didáctica es que el aprendizaje sea práctico, que no sea memorístico, que no sea el alumno un frasco donde se le vayan agregando conocimientos, sino que todo sea práctico y de esta forma él pueda aprender de mejor manera. También la didáctica tiene una parte interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque va a estar relacionada con las demás materias o se puede aplicar en diferentes materias, y aparte pues hay teóricos que han hablado sobre la didáctica, o sea, no es un término nuevo, sino que hay autores que la fundamentan, la valoran y reconocen que es importante llevarla a cabo dentro del aula. Y por último, la didáctica tiene una indeterminación, es decir, va a retomar a nuestros estudiantes o siempre va a partir de las necesidades del estudiante, de su contexto, y de esa forma se va a buscar que todo el trabajo dentro del aula sea de forma artística e innovadora, que no sea lo que normalmente sucede dentro del aula, que el docente esté hablando, los estudiantes están en otro mundo, sino la didáctica, la intención principal pues es que el alumno aprenda y que el aprendizaje pues sea más práctico. Esa es la intención principal. Y vamos a verificar algunos principios didácticos, algunas ideas sobre las cuales se desarrolla la didáctica, y vamos primero a definir qué es un principio didáctico. Un principio didáctico podría considerarse como una norma que me va a ayudar a mí como docente a regular el proceso de enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes. Es decir, que dentro del aula yo tenga ciertos modos de comportamiento de mis estudiantes y que esos comportamientos les sirvan para lograr aprendizajes y a mí me permita desarrollar mi práctica. Tenemos 5 principios, que es el principio de socialización. Yo como docente debo de darles a conocer a mis alumnos de qué forma ellos pueden relacionarse con los otros, en qué momentos, y que sepan diferenciar que, por ejemplo, la socialización es un elemento que a ellos les va a permitir en algún momento aprender de sus compañeros, pero no debe de ser sinónimo de que platiquen en clase o que estén hablando con sus compañeros, no, sino es un proceso que genera aprendizajes. También encontramos el principio de individualización. Aquí no se refiere a que el estudiante se encasille en él y piense en él, después en él y al último en él, sino que él tiene que entender que dentro del aula cumple un papel fundamental y que yo como docente tomo en cuenta sus
particularidades, sus diferencias para poder desarrollar mis clases. Y si tiene algún problema, alguna limitante que no le permita aprender, yo debo de trabajar a partir de las características que tiene mi estudiante. No puedo generalizar el proceso porque estaríamos olvidando esa parte humana o esa parte de querer que nuestros alumnos en verdad aprendan. El principio de autonomía se basa en que el estudiante sepa qué es lo que quiere dentro del aula, que trabaje por su cuenta en ciertos momentos, en ciertas actividades, y todo esto va a necesitar de la regularización del docente. De forma inconsciente, pues lo va a ir realizando, pero pues nosotros debemos de buscar los medios por los cuales el alumno va a lograr esa autonomía. Por ejemplo, se me viene a la mente con un grupo de preescolar. Es normal que como es o son sus primeros acercamientos hacia la escuela, pues es lógico que a lo mejor estén preguntando, así está bien, voy bien, y a lo mejor es cansado en cierto momento para los docentes, pero poco a poco el maestro debe de buscar la forma en que el niño aprenda, que debe de trabajar él por su parte, no preguntar en todo momento. Sí, nosotros tenemos que estar guiando, pero ir conduciendo al alumno a que sea autónomo y que no necesite a fuerzas de la aprobación del docente para realizar sus actividades, sino que las haga, las concluya, y si tiene alguna dificultad, pues nosotros llevemos a cabo procesos de retroalimentación que le permitan al alumno, mejorar esa situación. El principio de actividad está relacionado con lo que les decía, el que el alumno sepa que dentro del aula pues van a existir diferentes ejercicios, diferentes actividades que le van a permitir aprender. Y el principio de creatividad, veíamos que la creatividad no solamente está relacionado con que haga bonitos mis trabajos o que lo coloree o que sean muy llamativos, no, el principio de creatividad lo veíamos como un valor en una de las categorizaciones que nos hacían los autores, y lo definían a la creatividad como esa capacidad que va a tener el alumno para resolver algún problema y poner de su parte, pues para que esa situación, ese problema, esa actividad salga adelante y más que nada tenga el sello del alumno. Que yo sepa que si dejé un cuento, pueda yo saber como docente que ese cuento es de tal alumno por las características que muestra dentro del aula. Eso tendríamos que hacer, esos 5 principios son sumamente importantes para que yo pueda desarrollar mis clases. En ocasiones o ya en niveles superiores, como es el caso de la universidad, pues ya no, creo que ya no nos enfocamos tanto en, buscamos la manera de irlos desarrollando, pero no creo que llegue un maestro y les diga, a ver, quiero que trabajen, no sé, las actividades vienen a mi mente, van a hacer tal actividad y yo voy a estar revisando a cada rato. Creo que ya es una dinámica un poco diferente. Ustedes ya conocen a sus maestros, pero al final de cuentas no están tan marcadas, a lo mejor como lo es en niveles inferiores. Sin embargo, tenemos a un autor que es Adin, quien en el 2011 dio a conocer un sistema de principios, y estos son 7 los que él nos propone. El primero de ellos es el principio de percepción sensorial, y esto se refiere a la forma en cómo dentro del aula pues vamos a utilizar todos los sentidos, el gusto, el oído, el tacto, la vista. A eso se refiere, de qué forma los vamos a involucrar dentro del aula, y esto podría estar ligado con los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes que nos van a permitir pues definir sobre qué estrategias o actividades vamos a trabajar dentro del aula para lograr los aprendizajes.
Como número 2 tenemos al principio de asimilación activa y consciente de los conocimientos. Es un proceso dentro del aprendizaje donde a partir de las actividades que yo proponga, pues debe de existir esa asimilación de los contenidos, de la información, y que no se quede como un frasquito que lo voy llenando y donde no hay un razonamiento por parte de los alumnos, sino que en verdad se aprenda, en verdad se puedan aplicar quizás los conocimientos, la información, para que el alumno pues pueda ir reconociendo que está aprendiendo. El número 3 tenemos el principio de asequibilidad del material de estudio. Aquí se refiere a que tú integres contenido dentro, perdón, se refiere a que tú como docente pues tienes que proponer ciertos materiales para que tus alumnos aprendan. En educación básica contamos con el uso de los libros de texto, ese es un material que se puede utilizar, pero también podríamos agregar otros materiales que permitan al alumno aprender como loterías, crucigramas, no sé, sopas de letras, todos esos materiales que al alumno le van a ayudar en su aprendizaje. Como número 4, el principio de graduación y sistematización de la enseñanza. Más que nada, este principio está enfocado hacia la forma en cómo el docente trabaja, los materiales que usa, cómo se conduce con sus alumnos, si tiene dominio de contenidos, si tiene empatía con los alumnos, si tiene buena comunicación con ellos, más está relacionado hacia las características del docente. El número 6 es el principio de carácter científico y esto se relaciona con que al momento en que nosotros desarrollemos nuestras clases, tenemos que estar bien fundamentados de lo que decimos y que si en algún momento se trabaja con algún material, pues sea o provenga de fuentes confiables y no de lo primero que encontremos, porque al final de cuentas, pues lo que buscamos son aprendizajes de nuestros alumnos y si nosotros damos a conocer información errónea, pues se quedan con esas ideas, pasan a años posteriores y le sucede que lo que conocían, pues está mal. Y el último es el principio de solidez en la memorización y asimilación de conocimientos. Algo que sucede con los alumnos es que lo que aprendieron un día o lo que damos por hecho que aprendieron en determinado día, al otro día ya completamente se les olvida y es por ello que se tienen que establecer ciertas actividades o mecanismos que fomenten que el alumno pueda retener en su mente los contenidos y los pueda aplicar en un futuro. Y ya vimos los principios, ahora vamos con los elementos que se utilizan en la didáctica para generar aprendizajes en nuestros estudiantes. Los elementos de la didáctica son aspectos de gran importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje y vamos a encontrar que el docente es la persona que va a coordinar todo ese proceso, tiene la responsabilidad pues de generar que el alumno esté activo y que obviamente se generen procesos de aprendizaje. Vamos a visualizar en la pantalla esos elementos que influyen en la didáctica. Ya les había comentado que pues el docente es el que coordina todo ese proceso, pero también el alumno ahora es la persona que va a aprender y es la persona en la cual nosotros deberíamos de preocuparnos y debería de centrarse en nuestro trabajo. Los
trabajos, las actividades que se lleven a cabo, pues se tienen que adaptar a las necesidades del alumno. También debemos de tomar en cuenta la realidad del estudiante, su contexto, su familia, los recursos que posee, su economía, para que a partir de eso que yo conozco de mi alumno pueda desarrollar mis clases. Yo como profesor solamente voy a orientarlo, voy a motivarlo, mm, voy a buscar las alternativas para que él aprenda, pero debo de conocer quién es mi alumno, porque si desconozco toda esa parte que les comentaba, es un tanto complicado que en verdad se pueda lograr aprendizajes. Y también debemos de tomar en este apartado la cuestión de las emociones y los sentimientos, que es algo que en el Plan 2017, que es aprendizaje es clave para la educación integral, está muy presente. La educación humanista y tomar en cuenta pues a nuestro estudiante como centro del aprendizaje. Los objetivos es lo que yo como docente me voy a plantear para determinar qué es lo que quiero lograr con mis estudiantes o el para qué de la educación. Y pues aquí principalmente es que mis alumnos logren ciertos aprendizajes que los puedan aplicar y que no se queden, como les comentaba hace un momento, como si el alumno fuera un recipiente al que se le agregan conocimientos, pero no pasa de ahí. Esa no sería la funcionalidad de la escuela. Lo importante o nuestro deber es que los estudiantes puedan aplicar lo que conocen y no que repitan información. También en este apartado de los objetivos los vamos a encontrar en nuestros planes y programas de estudio. Dependiendo de la asignatura que trabajemos, vienen nuestros objetivos o propósitos y a partir de ellos tendremos que trabajar también para desarrollar ciertos aprendizajes. Y por último, serían los métodos y técnicas de enseñanza. Aquí nosotros, bueno, ustedes van a llevar una materia en donde van a ver esta parte de las técnicas de enseñanza, pero las técnicas de enseñanza están más enfocadas hacia la parte lúdica y el método de enseñanza pues es tomando en cuenta desde el tradicionalismo, la innovación, el constructivismo, tomando en cuenta ciertos teóricos para desarrollar tu clase. Y aquí lo fundamental de los métodos y las técnicas, pues es que el alumno pueda aprender y como les comentaba, que se tome en cuenta pues el contexto tanto geográfico, económico, cultural y social de los estudiantes para que de esta forma pues logremos que en verdad nuestro actuar como docentes pues sea el correcto y se logre el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y ya vimos entonces que los elementos van desde el docente, que es la persona que va a coordinar el proceso, el alumno, que es por quién se desarrolla la evaluación, los objetivos, qué es lo que quiero lograr con mis estudiantes y los métodos y técnicas a partir de qué yo voy a lograr ese proceso de aprendizaje y obviamente mi enseñanza va a ser pertinente para mis estudiantes. Y aquí les dejo algunas cuestionantes sobre la didáctica. ¿Con qué ideas me quedo después de revisar esta imagen interactiva? Y después viene una pregunta que dice, ¿actualmente consideras que tus clases son didácticas? Porque ya vieron los elementos que influyen, los principios, las características, y aquí quiero que sean muy analíticos, muy críticos, no criticones, sobre si consideran que sus clases en la universidad son didácticas, pueden dar a conocer a un maestro,
por qué lo consideran de esa forma y hasta pueden tomar en cuenta alguna de las características quizás que estoy dando a conocer o de los elementos para darle validez a su respuesta. Otra de las preguntas es, ¿se debe retomar la didáctica de la educación? Porque ya vimos ciertos elementos, entonces, o ciertas características, los principios, y van a contestar también esta pregunta tomando en cuenta pues, lo que estuvimos trabajando. Y estas preguntas van a ir en la plantilla, se va a agregar una más y es la tarea que me tienen que entregar esta semana. Espero ya haya quedado un poquito más clara la información. Es fácil este tema de la didáctica, las características, principios y elementos, y vamos a hacer un ejercicio más adelante sobre cómo hacer una clase didáctica y tomar en cuenta sus características y sus elementos para que ya desde aquí lo vayan visualizando, lo vayan trabajando y pues si existiera alguna duda por parte de ustedes, ya saben que atiendo sus dudas y pues sería todo de mi parte, que tengan una excelente semana. Gracias.